Cuando hablamos de capítulos legendarios de Breaking Bad, obviamente vamos a pensar en Ozymandias o en el mismo episodio final, en Felina. Sin embargo, y como me habrán escuchado decir en numerosas ocasiones, no hay capítulo en toda la serie que no aporte algo o que por lo menos no nos ofrezca una visión distinta acerca de los personajes. Por algo se dice que Vince pensó en todo, ya que siempre hay algo importante de lo que podemos hablar de cada episodio. Dicho esto, el día de hoy quiero hablar de un episodio que marca un contraste entre el pasado y el presente de la serie. Hablo del episodio número 8 de la quinta temporada, titulado Gliding Over All. Este episodio es muy interesante, porque como lo expliqué antes, se contrasta cómo los personajes han cambiado enormemente con respecto a las primeras temporadas. Esto se hace a través de referencias, ya que se muestran distintos símbolos o alusiones a momentos del pasado, y cómo las mismas situaciones se pueden repetir en contextos muy diferentes. Para hablar de dichas referencias, me voy a guiar de la wiki de Breaking Bad, la cual tiene una recopilación muy buena acerca del episodio. Tocaré aquellas que me parecen más interesantes. Así que sin más dilación, comencemos. Como recordaremos, este episodio nos muestra a Heisenberg en todo su esplendor. Por fin, Walter White había conseguido lo que tanto había anhelado en su vida, es decir, respeto y admiración. Ya había superado a todos sus contrincantes, no había nadie más que le pudiera hacer frente. La última persona que amenazaba su jerarquía en ese momento era Mike, y como lo vimos al final del episodio pasado, en un arranque de ira, Walter acabó con su vida. Entonces, solo tiene un asunto del que debía encargarse antes de poder operar con tranquilidad. Es decir, los hombres en prisión que amenazaban con hablar acerca del imperio de Gustavo Fring. Ahí es cuando tenemos una de las escenas más icónicas de la serie, en donde Walter, con la ayuda del tío Jack, acaba con la vida de estos prisioneros en el lapso de 2 minutos. De ahí en adelante, somos testigos de cómo Walter amasa su fortuna, al aliarse con Lydia para expandir su producto por la República Checa. No obstante, después de darse cuenta de que logró todo lo que se propuso, Walter finalmente se retira, pero el gusto le dura poco, ya que Hank finalmente se entera de todo lo que estuvo haciendo su cuñado. Con Lydia es con quien tenemos nuestra primera referencia al pasado, ya que cuando cierran el trato, esta le dice textualmente a Walter: Esto, y lo vemos en el rostro de Walter, lo transporta a sus inicios en este mundo, más específicamente cuando salió con Tuco Salamanca, ya que este individuo le dijo lo mismo que Lydia. Si comparamos ambas instancias, sabemos que un negocio dio frutos y el otro no. Ahora, lo interesante aquí es ver cómo Walter tiene reminiscencias de cómo se sentía estar abajo, ser un subyugado y los horrores que vivió en toda su travesía para llegar a donde está. Si bien en ese momento Walter ya estaba completamente sumido en la oscuridad, esa mirada nos muestra que todavía se acuerda de todo lo que vio y sintió cuando recién se embarcó en su travesía criminal. No es la única ocasión en la que se hace referencia a una conversación pasada. Otra referencia al pasado se da cuando Walter por fin decide retirarse. Las tomas que se usan como transición a la escena en donde Hank va a encontrar el libro de Walter son las mismas que se usan para presagiar el accidente aéreo, pero como sabemos, ahora se entelaba la catástrofe que venía en la vida de Walter y cómo sus secretos son finalmente develados. O en esta conversación con Skyler, donde se usa la misma línea para convencer a Walter, aunque en la primera ocasión era para que se metiera en el negocio, y en la otra, para que se saliera. Hablando de la criminalidad y lo que provoca en Walter, el episodio abre con aquel símbolo que nos mostró lo putrefacto que se había vuelto el protagonista, es decir, la mosca. Este símbolo vuelve después de que Walter acabara con la vida de Mike. Nos enteramos, por sus propias palabras, que su acción fue más que nada por un arranque de ira que porque Mike no le haya dado los nombres de los prisioneros. Como mencionamos antes, Mike era el único que atentaba en contra de la jerarquía de Walter. Él mismo se lo dijo ahí, si hubiera entendido cuál era su lugar en la organización de Gustavo, las cosas no se les hubieran salido de las manos y podrían haber hecho tanto dinero como quisieran. A lo largo de la primera parte de la quinta temporada, vemos cómo hay roces entre Walter y Mike, exactamente porque Walter quería mandar y Mike le mostraba que él sabía más sobre cómo manejarse en el mundo criminal. Entonces, cuando Walter se da cuenta de que acabó con su vida porque le estorbaba en su deseo por tener el poder absoluto y porque era el único que se atrevía a desafiarlo, la mosca lo vuelve a visitar, porque al igual como lo hizo con Jane, Walter actuó en pos de proteger y alimentar su ego. La diferencia entre ambos encuentros con la mosca es que en la última ya no intenta acabar con ella, simplemente la observa, mientras que la primera vez, como recordaremos, hizo de todo para deshacerse de ella, mostrándonos cómo en ese punto de la historia ya había aceptado que esa putrefacción no se iba a ir.
El próximo símbolo que tenemos es esta pintura, la cual vemos cuando Walter se reúne con el tío Jack. Walter dice que la ha visto antes, lo cual es cierto, ya que durante su estancia en el hospital después de su enfrentamiento con Tuco, de la misma forma que en este episodio, se le queda viendo fijamente. La gran diferencia entre ambas escenas es el estado de la pintura, ya que durante la primera vez en que la ve está muy luminosa y vívida, mientras que en la quinta temporada se ve oscura y derruida. Podemos asignarle varios significados a esta pintura. El que más me gusta es el que habla de cómo Walter está viendo la representación de su vida secreta, de cómo tiene que dejar a su familia para llevar a cabo sus actividades delictivas, o en otras palabras, cómo Walter llevaba una vida secreta. En la primera ocasión, cuando la ve en el hospital, aún podíamos arguir que Walter actuaba para dejarles algo, aún no estaba totalmente contaminado, y por ende, aún no actuaba en pos de alimentar su ego criminal. Por esta razón, podemos entender que la pintura aquí se vea más luminosa, porque si bien ya había destellos de aquel monstruo en el que se convertiría, su misión principal era no dejar desamparada a su familia después de su deceso. Entonces, cuando vemos nuevamente la pintura en la temporada 5, oscura y derruida, podemos entender cómo se han ensombrecido los propósitos y acciones de Walter, ya que en ese momento, después de saber que viviría más, actuaba para mostrarle al mundo que era imparable, con actos que lo convirtieron en una de las personas más perversas del mundo criminal. También con referencia a la metamorfosis de Walter, tenemos otro símbolo de la temporada 2 que nos mostró cómo su personalidad se estaba distorsionando. Estoy hablando del dispensador de papel que golpea cuando le dicen que su diagnóstico ha mejorado bastante gracias a su tratamiento. Como vimos en esta escena, el reflejo de Walter se distorsionaba, lo cual coincidía a la perfección con la actitud que comenzó a tomar a partir de entonces, cuando se sintió fuera de peligro por su enfermedad. A partir de ahí, que tenía tiempo y dinero, su actuar criminal comenzó a ser por su ego, por su necesidad de hacerse respetar, y como consecuencia, cuando vuelve a ver este dispensador de papel en la temporada 5, ya no es un reflejo distorsionado, sino uno ya completamente abollado, mostrándonos así cómo el personaje que conocimos en las primeras temporadas ya no estaba, ya era una persona completamente distinta. Finalmente, y la razón del nombre del episodio, tenemos la referencia a Walt Whitman, quien como recordaremos era el poeta favorito de Gale. De hecho, en su primer encuentro, este personaje le recita un poema de Whitman. When I heard the learned astronomer, when the proofs. Como vemos en la quinta temporada, el libro de Walt Whitman que le regala Gale a Walter es la pista que encuentra Hank que eventualmente lo lleva a descubrir la verdad. Y aunque parezca que este libro apareció de la nada, la verdad es que en la temporada 3 hace una breve aparición. Por el otro lado, la elección del poema, Gliding Over All, es muy interesante. Además de que el libro de Walt Whitman sea la pista que encuentra Hank, este poema nos transmite esa sensación de sentirse con control y tranquilidad en la vida. Sin embargo, como toda poesía, esta se puede interpretar de muchas maneras. Si estudiamos a Whitman, el significado de este poema está más relacionado a la aceptación del viaje de la vida, a cómo el universo y todo lo que hay en él es parte de nosotros como nosotros parte de él, por lo que no hay que preocuparse por las cosas que no se pueden cambiar. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de Walter, podemos interpretar el poema con su satisfacción por haber alcanzado lo que siempre deseó, es decir, estar en la cima y el respeto que viene con eso. Las últimas líneas del poema nos muestran cómo este viaje metafórico se puede interpretar desde la oscuridad de Walter y lo que tuvo que hacer para alcanzar dicha satisfacción. Pero como lo vemos, y de una forma irónica, cuando Walter finalmente se siente satisfecho con su vida, es cuando todo comienza a venirse abajo, ya que tiempo después es cuando Hank se entera de la verdad, y todo lo que construyó Walter termina por caer poco tiempo después, en aquel icónico episodio conocido como Ozymandias. Es decir, en un par de episodios, Walter pasa de la satisfacción al desamparo total, y el comienzo se da aquí, en Gliding Over All.